Hola familia de Comunidad Capital, bienvenidos a nuestra reunión. Te felicito, has tomado una decisión extraordinaria de tomar el tiempo, la determinación, la voluntad de escuchar la palabra de Dios. Te animo a que invites a tu familia que está ahí en casa, a que juntos puedan escuchar el mensaje de su palabra. También te animo a que invites a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo, para que juntos podamos ser bendecidos a través de su palabra. Comparte nuestro contenido. Por aquí abajo en la cajita de los comentarios hay una parte donde puedes compartir con otros el mensaje. Escríbenos un mensaje si estás escuchando este mensaje o estás interactuando durante el mensaje. Te invito a que tú nos escribas por ahí una frase, un texto que te llene, en el cual nos podamos hacer parte juntos del mensaje del día de hoy. Te recuerdo que estamos orando por cada uno de ustedes que comparten sus necesidades, sus peticiones en las redes sociales o a través de los mensajes de WhatsApp. No estás solo, no estás sola. Hay un grupo de creyentes, de amigos, de familia que están orando por ti, que están orando a tu favor para que Dios te bendiga, para que Dios te guarde, te proteja, te cuide, para que estés ahí pleno, feliz, satisfecho, contento en presencia del Señor. Les recuerdo que estamos en esta campaña de multiplicar nuestra iglesia 1 a 1. Así que si tú tienes oportunidad de venirnos a visitar a nuestro auditorio, te invito a que lo hagas. Pero no solamente vengas solo, sino que traigas un amigo, a un familiar, a alguien que no conozca del Señor. Y juntos en casa podamos experimentar su presencia y seamos muy bendecidos y que nuestra vida no sea la misma, y que nuestra vida cambie por el poder de su Espíritu Santo. 1 a 1 estaremos ganando al final de este año, multiplicando nuestra comunidad. Te invito a que hagamos juntos una oración. Padre, gracias por cada uno de los que están conectados. Gracias por los privilegios, por las oportunidades que tenemos, por las bendiciones. Gracias porque tenemos en dónde ver tu palabra, Señor, y cómo compartir tu palabra. Quiero pedirte que tu Espíritu, Señor, esté ahí en cada uno de los que están escuchando este mensaje. Que mis palabras sean Espíritu, Dios, porque son tu palabra. Y que hagan algo extraordinario, algo oportuno, algo puntual, que cambien la vida, el corazón de cada uno de los que están escuchando. Haz con nosotros algo nuevo el día de hoy. Tenemos fe y expectativa de lo que tú harás con cada uno de nosotros, Dios. Y sabemos que tú eres un Dios que tiene cuidado, un Padre que tiene cuidado de sus hijos. Te ponemos en primer lugar, Señor. Eres bienvenido, haz lo que tengas que hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, a través de este mensaje. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en la 5ª semana de la serie Amo a la Iglesia y el día de hoy estaremos viendo que Jesucristo es primero. Un mensaje oportuno, un mensaje que nos tendría que poner en la mente y en el corazón el orden, las prioridades de nuestra vida. Jesucristo tendría que ser el primero. Ojalá y que tú evalúes a lo largo de este mensaje. Ojalá y que tú tengas un entendimiento para establecer lo que tendría que ser primero en tu vida y que lo que primero que establezcamos en la vida sea al Señor Jesucristo. Me gustaría que me acompañaran a Mateo capítulo 9 en el versículo 9. A los que tengan ahí en que apuntar, les invito a que lo hagan. A los que tengan su Biblia en físico, les invito a que busquen junto conmigo Mateo capítulo 9, verso 9. Si tú tienes un dispositivo extra en el que tú estás viendo este mensaje, bueno, también te invito a que vayas junto conmigo. Mateo capítulo 9 en el verso 9. Este pasaje nos estará dando una idea clara acerca de nuestra posición frente al tema de hoy, a lo que tendríamos que hacer, a la importancia que tiene el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Mateo capítulo 9, verso 9 nos dice de la siguiente manera: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Qué increíble pasaje estamos leyendo. A un hombre que se constituiría en uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, a un recaudador de impuestos. Yo no sé si a ti te pase, pero no es como que sean muy queridos los recaudadores de impuestos el día de hoy. Bueno, en el pasado tampoco lo eran. Era un hombre no considerado grato ante la sociedad.
Sin embargo, el Señor Jesucristo le mira a los ojos, expresa, sígueme, y Mateo al instante se levantó y le siguió. Quiero que analicemos el pasaje a partir de dos perspectivas. Número uno, de Mateo. Mateo se levantó y le siguió. Qué importante decisión acaba de tomar Mateo. Incluso creo una de las decisiones más importantes de toda su vida, de toda su existencia. A partir de ese momento, su vida jamás sería la misma. A partir de ese momento, él estaría viviendo cosas extraordinarias, sobrenaturales, asombrosas que ningún hombre en esta tierra ha visto, a menos que tú estuvieras cerca del Señor Jesucristo. Es la mejor petición que jamás haya escuchado. Sígueme. Esta invitación más extravagante que he escuchado. Dios llamando a un hombre a seguirle. Y yo quiero comenzar con esto porque quiero que lo tomemos muy en cuenta en la mente y en el corazón. El Señor Jesucristo sigue llamándonos a nosotros, a los seres humanos, a seguirle. El Señor Jesucristo sigue extendiendo su mano, sigue abriendo su boca, nos sigue viendo a los ojos para que tú y yo tomemos una decisión y la tomemos en serio. Es decir, que tomemos en cuenta lo que Él nos está diciendo, sepamos a quién estamos siguiendo y le sigamos con toda la mente y con todo el corazón como Él así lo desea. Por otro lado está el Señor Jesucristo. Jesucristo no era un buen tipo, Jesucristo era asombroso. Jesucristo no era un legalista, Él era alguien que venía a traer libertad a los seres humanos. Jesucristo no es una persona que está siendo buscada. Jesucristo es un buscador. Me gustaría que guardáramos ahí en la mente estas dos perspectivas, por un lado la de Mateo y por otro lado la del Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañen también al libro del Apocalipsis en el capítulo 1, en el verso 8. Este verso nos dice lo siguiente: el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis nos da una idea muy clara acerca de la posición del Señor Jesucristo. Yo soy el principio. Antes incluso de que tú y yo existiéramos, Él ya era. Él es el principio. E incluso si nosotros dejáramos de existir, porque de alguna manera Dios puso eternidad en los seres humanos para condenación o para bendición eterna, Él estará siempre hasta el final, porque Él es el alfa y Él es el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esto tendría que darnos una idea muy clara de la importancia del Señor Jesucristo. No hay algo más importante en el universo, en todo lo creado, que sea el Señor Jesucristo. La palabra sígueme, que expresa el verso de Mateo, tiene una implicación muy importante. Por un lado, que Jesús es prioridad, que tendría que ser para todos nosotros prioridad. Y por el otro lado, cuando tú sigues a alguien, a ese alguien a quien estás siguiendo es primero o va delante de ti. Me gustaría el día de hoy hablar de que Jesús es primero. Y hay un término en la Biblia que nosotros encontramos que es la preeminencia de Cristo. Jesucristo es el primero de todo. Esto lo encontramos en Colosenses en el capítulo 1 del verso 15 al 18. El verso 15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible. Nos está hablando, nos está diciendo muy claro, Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo encarnado es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Primogénito significa primero. El primogénito de toda creación. De nuevo, encontramos la preeminencia, la importancia de Cristo. Él es el primero de toda creación. Por un lado, por Él son creadas todas las cosas, y por el otro lado es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él está antes de todas las cosas, y todas las cosas
en Él subsiste. Nos está dando un misterio, algo extraordinario que nosotros consideramos como una de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Él nos está diciendo que Él es Dios, que se manifestó en carne, pero que como Dios había existido desde el principio, desde la eternidad. Pero que Cristo en carne es el primogénito de toda creación. Pero que no se nos olvide, dice el pasaje, que aunque Él se ha hecho hombre, Él estaba primero en su esencia como Dios antes que todas las cosas. De pronto es un tanto difícil expresar esto porque la naturaleza de Dios es infinita, es increíble, es incluso indescriptible. Y las palabras que tenemos el día de hoy para hacer estas descripciones pues no nos dan una idea completa de lo que Él es. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ojo acá de nuevo importante, amamos la iglesia porque Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Y como cabeza Él es primero, es el que dirige la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. De nuevo, la Biblia nos dice, estamos con la serie Amo la Iglesia, que Cristo es la cabeza, que Él es el primogénito, que Él es el que tiene la preeminencia. Nos está diciendo, Él es el primero de la iglesia. Él es el que manda, Él es el que gobierna, es el que establece su reino. En Él subsisten todas las cosas. Él tendría que ser la prioridad, el primero de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, de nuestras vidas. Estamos entendiendo el mensaje claro que nos da la palabra de Dios el día de hoy, para que en todo tenga la preeminencia, aquel que tiene el primer lugar en todo. La iglesia está fundada sobre Cristo. La existencia está fundada en Cristo. El mundo está fundado en Cristo. Jesús es primero. Te lo vuelvo a decir porque es algo importante para nosotros el día de hoy. La iglesia está fundada sobre Cristo. La existencia misma está fundada sobre Cristo. Por lo tanto, el mundo está fundado en Cristo. Jesucristo es el primero. Tenemos una idea clara en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 1, que nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es la fuente de toda la vida, de todo lo creado, de todo lo que vemos. Y el pasaje nos decía, incluso de aquello que no vemos. Él es el que creó todas las cosas. Por medio de Él y para Él, porque todas las cosas existen en Él. Esto es algo muy importante para que tú y yo lo tengamos en mente. Si Él creó todas las cosas, si Él es Dios, si Él fundó y Él es la razón de todo lo creado, entonces tú y yo lo tendríamos que poner en primer lugar. Y es algo que de pronto no ocurre, porque Dios también nos proveyó de una voluntad, de un libre albedrío, el cual tú y yo tenemos, el cual es un regalo, es un don. Y tú y yo decidimos si lo ponemos en primer lugar o no lo ponemos en primer lugar. El lugar más seguro para el ser humano es estar en las manos del Señor Jesucristo. ¿Por qué siempre vemos el seguir al Señor Jesucristo como un sacrificio? Algunos de nosotros decimos que vale la pena seguir a Cristo. Pero déjame decirte una cosa, para mí no es ninguna pena seguir a Cristo. Por otro lado, podríamos decir, vale el esfuerzo. Sin embargo, para mí no constituye ninguna pena el seguir al Señor Jesucristo. ¿Pero por qué constituimos en un sacrificio el seguir a Jesucristo? Tendríamos que tener una perspectiva ahí un tanto equivocada para creer que es un sacrificio seguir a Cristo. Él es el primero en todo. Él vale el esfuerzo. Esta invitación que el Señor nos está haciendo a ti y a mí, que también se la hizo a Mateo, es la más hermosa invitación a descansar seguros y protegidos en sus manos. Me gustaría invitarte a rendir tu voluntad al Señor y por lo tanto rendirte ante su preeminencia.
El poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas nos posiciona en un lugar seguro. ¿Sabes por qué? Porque va delante de nosotros, porque Él va trazando el camino, porque seguimos sus pasos, porque estamos seguros detrás de Él. Cuando tú y yo ponemos a Cristo en primer lugar, le estamos diciendo que Él tome el control de nuestras vidas, también que sea nuestro escudo, que sea nuestra protección. Esta es una de las más hermosas invitaciones a descansar seguros y protegidos atrás de Él. Quiero compartirte dos cosas que me parecen importantes el día de hoy. Por un lado, me gustaría compartirte que Él es más. Él es más, y quiero solamente compartirte dos cosas. Él es más de lo que tú y yo podemos siquiera imaginar. Hechos capítulo 2 del verso 1 al 4 nos deja una idea muy clara de esto. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta escena es muy particular. Así empezaron 120 personas en el aposento alto, para después convertirse en el movimiento global más grande de toda la historia y convertirse en más de 2 billones de creyentes que somos al día de hoy. Por un lado vemos un pasaje donde el Espíritu Santo llega a estos hombres que están ahí y mujeres reunidos en este lugar. Dios los toca y entonces se convierten en hombres extraordinarios de parte de Dios. Dice la Biblia que vino de repente como un estruendo, como un viento recio que conmovía todo el lugar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es más de lo que tú y yo nos podemos imaginar. ¿Qué iban a imaginar estos hombres que iba a ocurrir a partir de eso? Bueno, yo no sé qué expectativa tenían estos hombres, pero yo creo que nunca imaginaron que el día de hoy íbamos a ser 2 billones de creyentes los que estuviéramos rindiendo nuestra vida a Cristo. Y todo comenzó en ese lugar con 120 personas que fueron desafiadas, que fueron animadas, que fueron llenos del Espíritu Santo. Y el día de hoy hay cosas ocurriendo en el mundo extraordinarias a través de lo que el Espíritu Santo hizo en ese momento, porque Él es más. Él es siempre más de lo que podemos siquiera tú y yo imaginar. Dios es más que una reunión. Dios es más que un auditorio. Dios es más que una comunidad. Dios es incluso más de lo que tú y yo podemos llegar a pensar. Tú y yo tenemos una referencia de Dios muy limitada porque somos seres creados. Dios escapa a nuestra imaginación, Dios escapa a nuestro esfuerzo, Dios escapa a nuestras reglas definitivamente. Dios escapa a la creación y las reglas que hay establecidas, la omnipresencia, la omnipotencia. Dios escapa a cada una de ellas. Dios escapa al tiempo porque tú y yo tenemos un tiempo establecido. Dios es eterno. Dios es más. Dios es más de lo que tú y yo podemos siquiera imaginar. Todos tenemos una referencia de Dios construida desde nuestra niñez a través de la religión, de la experiencia, de la enseñanza, de nuestros padres, de lo que hayamos establecido en nuestros medios. Pero déjame decirte que Dios es muchísimo más de lo que podamos imaginar. No importa qué estás pasando, y este es un punto muy importante. No importa qué estás pasando en este momento. Enfermedad, estás enfrentando pérdida, estás enfrentando problemas, estás enfrentando dificultades. Dios es más que la enfermedad. Dios es más que la pérdida. Dios es más que los problemas. Dios es más que la dificultad. ¿Te fijas la importancia de creer que Él es el primero de toda creación? Que Él es Dios, que es la imagen del Dios invisible, que por Él fueron creadas todas las cosas. Que si ponemos a Dios, a Cristo en primer lugar, nuestras vidas están seguras, porque Él es más que la enfermedad, es más que la pérdida, es más que nuestros problemas, es más que la dificultad.
Romanos capítulo 5, verso 20 nos dice de la siguiente manera: la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Este pasaje nos da mucha luz, nos bendice mucho. Este pasaje nos revela algo muy importante que tú y yo tendríamos que tener muy claro en la mente y en el corazón. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, y esta frase es importantísima, sobreabundó la gracia. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es más. Cuando el panorama se ve más desértico, cuando el panorama se ve más oscuro, cuando en la vida piensas que todo está perdido, Cristo es más, porque cuando eso ocurre, sobreabunda la gracia. Hay algo más ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Y sabes qué es? Eso es Cristo, eso es Dios. Es importante que tú y yo tengamos muy claro el orden de prioridades en nuestra vida. Cristo es más de lo que podamos imaginar. Efesios capítulo 3, verso 20 nos deja una verdad absoluta y muy clara para la mente y para el corazón. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y luego aquí viene la palabra clave, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este pasaje es un pasaje grande, es un pasaje para considerar detenidamente. Comienza diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Yo quiero dejarte aquí claro, como el pasaje nos decía anteriormente en Colosenses, que Él es todopoderoso. Él es Dios, Él hizo todas las cosas. Él tiene el poder de cambiar todo, de traer sanidad, de hacer nuevas las cosas, de crear donde no había absolutamente nada. Pero también Él es soberano y debemos descansar en su poder y también en su soberanía. Que cuando las cosas no ocurren como nosotros creemos, es que Él tiene un plan mayor, porque Él es definitivamente mejor que nosotros, más inteligente, más sabio, por lo tanto es primero. Y tú y yo como creyentes tendríamos que rendir nuestra voluntad a Cristo y decirle, tú sabes cuáles son los mejores planes para ti, para mi familia, ante la pérdida, ante la enfermedad, ante la angustia, ante el dolor, ante la separación. Él sabe cuáles son los mejores planes para nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando tú y yo estamos haciendo una oración al Señor, Él tiene planes eternos más grandes que los que nosotros hacemos en oración. Él en su misericordia escucha nuestras oraciones y el Espíritu Santo intercede a través de nosotros. Entonces nuestras oraciones, que de pronto son, no creo que tan buenas, a través de la obra del Espíritu Santo llegan a su presencia y son traducidas, son de forma diferente por los medios de Cristo Jesús. Aquel que es mucho más poderoso, o aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Está hablando acerca del Espíritu Santo. Él es más de lo que podamos imaginar. Él tiene para nosotros más de lo que tú y yo pedimos o entendemos. Lo único que el Señor pide es que nosotros rindamos nuestras vidas a Él y confiemos en Él. La palabra confianza es algo muy importante el día de hoy. Por lo menos yo te puedo decir que Él jamás ha defraudado mi confianza. Que en sus manos mi vida está plena, está segura, está feliz. Seguimos al Señor Jesucristo porque Él está delante de nosotros. Tenemos claridad porque únicamente lo vemos a Él y Él tiene trazada la mejor ruta para nuestras vidas. Creemos que Él cuida de nuestras vidas. Creemos que Él guarda y preserva nuestras vidas hasta el día que Él lo determine. Lo primero en nuestra iglesia y lo más sorprendente para nosotros es Cristo, porque Él es mucho más de lo que podamos siquiera imaginar. Te invito a que nos rindamos ante la preeminencia de Cristo. Te invito a que tú y yo pongamos a Cristo en primer lugar en nuestras vidas. En el momento en que lo hagamos, estoy pleno, estoy seguro, estoy confiado en que las cosas van a funcionar a nuestro alrededor para bien en todo momento. Aunque las circunstancias de pronto no parezcan las ideales,
Estoy plenamente seguro de que las cosas al final del día serán diferentes cuando ponemos a Cristo en primer lugar, porque Él es más. La segunda parte que quiero compartir contigo el día de hoy es que Él está antes. Él está antes. Parece un concepto tonto, de pronto difícil de repasar, pero es que los seres humanos constantemente estamos cambiando nuestro orden de prioridades. No siempre estamos poniendo al Señor Jesucristo en primer lugar. No siempre estamos estableciendo el reino de Dios y su justicia y luego después todas las cosas se añaden. No, tenemos esta lucha diaria de estar poniendo algunas o estar anteponiendo algunas cosas en nuestra vida al Señor Jesucristo. Y es una lucha, creo que tendremos hasta el final de nuestros días en esta tierra. Pero para eso está su palabra, para darnos dirección, para darnos sabiduría, para darnos corrección. Él está antes. Efesios capítulo 1, verso 4 nos dice de la siguiente manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Te vuelvo a decir este pasaje. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y esto es para dejarnos una idea muy clara. Antes de que todas las cosas fuesen creadas en esta tierra, en el corazón del Señor ya estábamos, porque Él es primero. Es difícil asumir esta posición, pero Él te había escogido desde la eternidad. Él te había planeado desde la eternidad. Bendito sea Dios por esto. No somos huérfanos, no estamos solos. No somos entes que van ahí sin rumbo ni dirección. Tenemos un propósito. Tenemos un Dios, tenemos un Señor, tenemos un Padre que tiene cuidado de nosotros. Tenemos a alguien que está siempre pendiente de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Tenemos a alguien que nos planeó desde la eternidad. Y esto tendría que llenarnos de fe y de seguridad en el presente y en el futuro. Nuestras vidas están en manos de Cristo, porque desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Honestamente, yo espero que la palabra de Dios llegue hasta lo más profundo de tu ser y tú empieces a tener una comprensión diferente de Dios, de la iglesia, del mundo, de tu humanidad, de todo lo que hemos creado e incluso de las cosas que no logramos percibir. Jeremías capítulo 31, verso 3 nos dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si tú le has fallado al Señor, Él también ya sabía esas cosas. Y con amor eterno nos había amado, por tanto Él prolonga su misericordia. Si tú tienes tiempo sin asistir a una iglesia, si tú tienes tiempo sin establecer una relación con el Señor, si tú tienes tiempo sin estar pendiente ahí de obedecer al Señor, déjame decirte que Él se manifestó a nosotros hace mucho tiempo y nos declaró que con amor eterno nos ha amado y que por lo tanto ha prolongado su misericordia. Con cada uno de nosotros Él ha prolongado su misericordia porque somos faltos, porque le fallamos, porque de pronto desviamos nuestra mirada hacia otras cosas, porque en el orden de prioridades de pronto ponemos 1000 cosas antes que Dios. Pero Él prolonga su misericordia hacia nosotros. Él está prolongando su misericordia hacia nosotros el día de hoy. Aun cuando no lo hayamos puesto en primer lugar, Él está prolongando su misericordia hacia nosotros. Él sigue haciendo el mismo llamado: sígueme. Espero que tú y yo nos levantemos sin titubear y le sigamos. Jeremías capítulo 1, verso 5 nos dice de la siguiente manera: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Me llena de tranquilidad y felicidad este pasaje, el saber que Él estaba pendiente cuando en el vientre de mi madre yo estaba siendo formado. Incluso me gusta mucho porque dice que Él ya nos conocía, o sea, Él platicaba, Él estaba ahí con nosotros, pendientes. En el vientre de nuestra madre disfrutábamos de la comunión con el Señor. Antes que te formase en el vientre te conocí.
y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Sabes qué es entender que Cristo es antes? Que no llegamos a esta tierra por casualidad. Que tú no fuiste producto de una noche de pasión entre tus padres únicamente. O de la casualidad, si alguna vez te han dicho que fuiste por ahí el pilón o que fuiste un hijo indeseado. No. Cuando sabemos que Cristo es primero, entendemos que Él desde la eternidad nos tenía planeados. Que si tu padre o tu madre no te tenían planeados, Cristo sí te tenía planeado. Incluso platicaba contigo. A lo mejor tú no te recuerdas, ¿verdad? Porque estabas muy pequeño. Pero Cristo ya establecía una relación contigo antes de que nacieses. Te santifiqué, te aparté. Está diciendo, tú tienes un plan, un proyecto que yo te puse. Tú tienes un propósito en esta tierra y te di por profeta a las naciones. Tú y yo tendríamos que tener muy claro esto. Hay muchos de los que están escuchándome el día de hoy que han olvidado que Cristo es el primero en sus vidas. Pero Él se sigue manifestando a nosotros. Él nos prolonga su misericordia. Y no solamente nos prolonga su misericordia, sino que también nos recuerda que en esta tierra no estamos aquí para existir únicamente, sino que hay planes y proyectos trazados por Él desde la eternidad. Tú y yo somos parte del plan y del proyecto de Cristo en esta tierra. Únicamente lo asumimos, lo entendemos, lo llevamos a cabo cuando ponemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Rey, como aquel que dirige nuestras vidas y en consecuencia actuamos bajo su propósito para nuestras vidas. La primera carta de Juan en el capítulo 4, en el verso 10, nos deja la última lección para aprender el día de hoy. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué increíble pasaje estamos leyendo en este momento. En esto consiste el amor. Ojo acá, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quiero terminar con esto, pero quiero que me prestes mucha atención. El pasaje comienza diciéndonos, en esto consiste el amor. Quien escribe esto es Juan, el discípulo amado. Aquel que se consideraba muy amado y se entendía muy amado por el Señor Jesucristo. Te digo que es el único que escribe a partir de esta perspectiva. Por algo muy particular. Yo no creo que Dios haga acepción de personas. Yo creo que el Señor nos ama a todos por igual. Sin embargo, y quiero que prestes mucha atención, no todos nos sentimos amados. Cuando Dios muestra su amor, no todos recibimos su amor de igual manera. Hay algunos de nosotros que tenemos mucha resistencia ante el amor de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque de pronto no tenemos una relación puntual, es decir, de padres, por ejemplo. Cuando nuestros padres fueron ausentes, no nos amaron, nos abandonaron. Cuando nuestros padres fueron violentos, cuando nuestros padres no estuvieron al pendiente de nosotros, entonces tú y yo no podemos entender a Dios como padres. En conclusión, muchos de nosotros no tenemos una correcta percepción de la paternidad, porque nosotros establecemos los parámetros, nuestros paradigmas, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento en base a las experiencias que tenemos. Pero Dios se muestra mucho más allá de nuestra experiencia, porque Él es más, porque Él es primero. Y nos dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Me gusta pensar en lo siguiente. Cuando mis padres se casaron, ellos tenían en mente tener una familia. Y cuando ellos tenían en mente tener una familia, bueno, no existía absolutamente nada. Yo no existía. Sin embargo, ellos me planeaban, ellos me pensaban, ellos me amaban aún cuando yo no existía. Ellos me planeaban, ellos me amaban, ellos me deseaban, ellos querían lo mejor para mí aún y cuando yo no existía. Por eso estos pasajes nos dejan mucha luz a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Todo esto que nos dice los pasajes que hemos leído anteriormente nos dejan la idea clara en la primera carta de Juan en el capítulo 4, en el verso 10. Mis papás ya pensaban sobre mí, querían que tuviera ciertas cualidades físicas
Me imaginaban y me soñaban haciendo algunas cosas, como algunos oficios. Bueno, hay muchas descripciones que me han dado mis papás, incluso aun cuando yo no existía. Por eso la Biblia es tan extraordinaria cuando nos dice, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros primero. Aun cuando no existíamos, Él ya nos amaba. Aun cuando yo no existía, mis padres ya me amaban. Aun y cuando yo no conocía ni a Cristo ni a mis padres, Cristo ya me amaba y mis padres ya me amaban. Déjame decirte que aun y cuando tú no conozcas a Cristo, Cristo ya te ha amado desde la eternidad. Y tiene planes y proyectos para ti. Tú y yo tendríamos que estar plenos y seguros al saber que hay un plan para nosotros, hay un propósito, que hay alguien que nos ama desde antes que nosotros naciéramos. Y Él quiere conocernos, Él quiere mostrarnos su propósito, Él quiere ser el primero en nuestras vidas. ¿Te fijas qué increíble lección nos deja este grupo de versos? ¿Te fijas que cuando ponemos a Cristo en primer lugar, muchas cosas empiezan a funcionar? Cuando tú pones a Cristo en primer lugar, te sientes amado. Cuando tú pones a Cristo en primer lugar, te sientes acompañado. Cuando tú pones a Cristo en primer lugar, tienes certidumbre del futuro, esperanza, tienes fe. Cuando tú pones a Cristo en primer lugar, entonces hay algo diferente ocurriendo en nuestras vidas. Cuando tú y yo ponemos a Cristo en primer lugar, hay sanidad para el corazón y para el alma, para el cuerpo. Cuando tú y yo ponemos a Cristo en primer lugar, hay dirección para la vida, para la de tu familia. Cuando Cristo está en primer lugar, entonces somos amados. Comencé diciéndote esta analogía con Juan. Juan no era el discípulo amado porque el Señor Jesucristo lo amara más que a todos. El Señor Jesucristo amaba a todos, pero Juan sí se sentía el discípulo amado. Yo no sé si Pedro, por ejemplo, se sentía el discípulo amado, pero Juan sí. Pero eso no tiene nada que ver con Dios, eso tiene que ver con nosotros. Eso tiene que ver cuando tú y yo entendemos el amor de Cristo sobre nuestras vidas. Y en el momento en que entendemos el amor de Dios para nuestras vidas, entonces nos sentimos amados. Mientras tanto, nunca va a ocurrir eso. ¿Qué ocurre cuando yo te digo que Cristo te ama? Que Él te planeó desde la eternidad. Que Él quiere ser el primero en tu vida. Podrás pensar mil cosas acerca de eso. Podrás decir, sí, yo sé que sí. Me siento amado. Soy amado por Cristo. Recibo su amor. Lo abrazo. Aquí está conmigo. Siento su cálido abrazo. Podemos tener diversas perspectivas como seres humanos, pero creo que lo mejor que podemos tener es sentirnos amados por el Señor Jesucristo. Te invito a que pongas a Cristo en primer lugar en tu familia. Te invito a que pongas a Cristo en primer lugar en tus decisiones. Te invito a que pongas a Cristo en primer lugar en tu trabajo. Porque nosotros en nuestra iglesia, en Comunidad Capital, Cristo es primero. Porque nada existe si no es por Él. Porque nada se hace si no es porque Él no lo manda. Porque Él nos ama con amor eterno y nosotros nos sabemos, nos sentimos amados. Yo soy amado por el Señor. Yo creo que Él me planeó desde la eternidad. Yo creo que Él tiene planes y proyectos para mí. Yo creo que el día de hoy Él sigue trabajando en mi vida. Yo sigo creyendo que Él sigue teniendo misericordia de mí. Yo sigo creyendo que Él me ama desde la eternidad. Y por lo tanto, yo lo pongo en el primer lugar de mi vida. Lo ponemos en primer lugar en nuestra comunidad. Y espero que tú también lo pongas en primer lugar. Concluimos esta serie extraordinaria diciéndote que Cristo es primero en todo. Espero que, al igual que Mateo, el día de hoy tú y yo escuchemos la voz de Cristo que es expresada a través de este mensaje que nos dice, ven y sígueme. Y tú y yo nos paramos y le seguimos al Señor Jesucristo. Yo he determinado mi vida, entregársela al Señor, seguir al Señor Jesucristo. Espero que tú también lo hagas. Y espero que tu familia también lo haga a través de tu ejemplo. Padre, gracias por este tiempo que hemos pasado escudriñando tu palabra. Señor, que tu palabra haga algo extraordinario en la mente y en el corazón de cada uno de los que están escuchando este mensaje, Dios. Pongo a cada uno de los que están escuchando
este mensaje y viendo este mensaje en tus manos, manifiéstate a ellos, que ellos se sepan y se sientan amados por ti. Y que en consecuencia, Señor, ellos digan como el apóstol Juan: en esto consiste el amor, no en que nosotros te hayamos amado, sino en que tú nos amaste primero. Padre, que en todo te pongamos en el primer lugar, porque tú tienes el primer lugar en todo. Tú eres el que existió, el que era desde la eternidad y el que siempre será. Aquel que nos planeó desde antes de la fundación del mundo, antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre y antes de que naciéramos, tú nos preparaste para una tarea eterna. Permítenos que nos caiga el 20, Señor, y que cada uno de los que están escuchando este mensaje se sientan amados, te pongan en primer lugar y vivan, Señor, el plan que tú tienes trazado para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Familia, gracias por seguir el mensaje hasta el final. Te veo la próxima semana. Te animo a que seas generoso con nuestra comunidad. Familia, oramos por ustedes y nos vemos la próxima. Bendiciones. El que es generoso prospera. Proverbios 11:25. Una de las grandes virtudes que caracteriza a nuestra comunidad es la generosidad. La generosidad no se detiene. Queremos agradecerte por hacer posible que Comunidad Capital siga avanzando. Es gracias a tus diezmos y ofrendas que seguimos llevando las buenas noticias de Jesús. Te invitamos a seguir siendo parte de todo lo que Dios está haciendo a través de tu generosidad.